Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Janagua Figueroa del grupo de cuarto A de laboratorista clínico del CBX número 12 de Jiquilpan, Michoacán. Y esta es mi presentación sobre abordajes de diagnóstico de anemias, el cual vamos a hablar cuando es disminuido, normal y elevado. Es a cargo de la materia de análisis hematológicos a cargo del maestro Juan Carlos Barras Espinosa. Vamos a empezar con los disminuidos. La cinética de hierro es un procedimiento de laboratorio que nos permite conocer el estado de intercambio de hierro entre los diferentes compartimentos y realizar una evaluación global del metabolismo del mineral. La primera anemia de la que vamos a hablar es la anemia ferropénica, el cual se va a deber cuando el hierro sérico se ha disminuido, su ICT sea menor del 10% y la ferritina sea disminuida. Son causados por sangrados, una dieta inadecuada o una mala absorción. La siguiente anemia son por padecimientos crónicos, el cual va a ser su hierro sérico disminuido, la ICT va a ser de 11 al 20%, la ferritina va a ser disminuida normal y va a ser una anemia de padecimientos crónicos causada por infecciones o procesos inflamatorios como artritis reumatoide, lupus o tuberculosis. La talasemia menor. Bueno, en este caso ya vamos a hablar de las talasemias. Cuando el hierro sérico sea normal, el ICT va a ser normal y la ferritina va a ser normal. Va a ser una talasemia menor. Sus causas pueden ser por la disminución en la síntesis de cadenas globínicas o por mutaciones. La electroforesis de hemoglobina ACV incubada en 1 hora y su estudio familiar lo vamos a ver en la tabla 1. La tabla 1 nos va a hablar de que cuando sea beta en la hemoglobina A2 va a ser del 4 al 7%, la hemoglobina F va a ser normal, la hemoglobina S va a ser ausente y la hemoglobina A1 va a ser del 93 al 96% y la hemoglobina H va a ser ausente. Cuando sea una alfa, la hemoglobina A2 y la hemoglobina F van a ser normales, la hemoglobina S son ausentes y la hemoglobina 1 es normal. Y la hemoglobina H va a ser presente en A, C y B. Cuando sea una delta beta, la hemoglobina A2 va a ser normal, la hemoglobina F va a ser del 5 al 20% y la hemoglobina S son ausentes. La hemoglobina A1 va a ser del 80 al 95% y la hemoglobina H va a ser ausente. Cuando sea el Pilson gamma delta beta va a ser la hemoglobina A2 y la hemoglobina F van a ser normales, la hemoglobina S es ausente, la hemoglobina 1 es normal, la hemoglobina H es ausente. Cuando hablemos de un Lopore, la hemoglobina A2 y la hemoglobina F va a ser normal, la hemoglobina S va a ser del 5 al 15% y la hemoglobina A1 va a ser del 85 al 95%. La hemoglobina H va a ser ausente. Y por último, cuando hablemos de hemoglobina E, la hemoglobina A2 va a ser del 20 al 25%, la hemoglobina F va a ser normal, la hemoglobina S va a ser ausente, la hemoglobina A1 va a ser del 75 al 80% y la hemoglobina H va a ser ausente. La siguiente talasemia va a ser una talasemia intermedia o mayor. Esta se va a deber por se va a encontrar el hierro sérico elevado, el ICT va a ser del 100% y la ferritina va a ser elevada. Esta se va a deber a una talasemia intermedia o mayor o una anemia sideroblástica. Sus causas pueden ser pues, disminución en la síntesis de cadenas globínicas, en las deficiencias de la sintetasa
de tasa anemia sideroblástica. Y para esta vamos a hablar en la segunda tabla, el cual cuando sea una beta mayor, la hemoglobina A2 va a ser del 4 al 7%, la hemoglobina F va a ser del 93 al 96%, la hemoglobina S, la hemoglobina 1 y la hemoglobina A1 y la hemoglobina H van a ser ausentes. Cuando sea una alfa intermedia, la hemoglobina A2 va a ser menor al 2.5%, la hemoglobina F va a ser normal, la hemoglobina S es ausente, la hemoglobina 1 es del 60 al 90% y la hemoglobina 10 va a ser del 10 al 40% la hemoglobina H. Cuando se hable de una delta-beta intermedia, la hemoglobina A2 va a ser ausente, la hemoglobina F va a ser del 100% y la hemoglobina S, A1 y H van a ser ausentes. Cuando sea una alfa-talasemia mayor, el ipso, gamma, delta, beta-talasemia mayor, tanto como la hemoglobina A2, F, S, A1 y H van a ser incompatibles. Y por último, el lepore homocigoto, la hemoglobina A2 va a ser ausente, la hemoglobina F va a ser del 80% y la hemoglobina S va a ser del 20%. Y por último, la hemoglobina A1 y H van a ser ausentes. Bueno, ahora vamos cuando va a ser normal. Ok, para esto se va a hacer un recuento de reticulocitos, el cual se va a dividir entre dos, elevados y disminuidos. Ok, primero vamos a hablar de los elevados, que va a ser una por sangrado, y que eso va a ser una clínica, y la otra por anemia hemolítica, la cual la vamos a llevar a su morfología. Su morfología va a consistir de esferocitos, eliptocitos, eliptoestomatocitos, estomatocitos y acantocitos. Ok, su estudio familiar de cada una de estas, su esferocito, como lo vamos a encontrar así en el frotis sanguíneo, como estamos viendo en la imagen, y va a ser un esferocito hereditario. Los eliptocitos, su estudio familiar va a ser por eliptocitos hereditarios y así es como lo vamos a encontrar en el frotis sanguíneo. Un eliptoestomatocito su estudio familiar va a ser por óvalos del suroeste de Asia y así es como también lo vamos a encontrar en el frotis sanguíneo. El estomatocito también va a ser un estomatocito hereditario y así es como lo vamos a observar. Y los acantocitos va a ser un acantocito hereditario y así es como se observa. Ok, ahora vamos con el recuento de reticulocitos disminuido. Cuando es disminuido va a ser un perfil tiroideo, una urea creatinina elevada, una urea creatinina y tiroideo elevado, normal. Cuando sea un perfil tiroideo, el TSH elevada va a ser una hipotiroidismo. Cuando sea una urea creatinina elevadas, van a ser una IRS. Cuando sea la urea creatinina y tiroideo normal, se va a hacer un aspirado medular y se va a hacer una aplasia pura de serie roja, una anemia siderotropoyética congénita tipo 2. Ahora vamos a hablar de dos diferentes morfologías. La primera va a ser del estudio de la hemoglobina del estudio familiar. Y para esto vamos a ver las tablas 3, 4, 5 y 6. Y bueno, como lo muestran en las 5 imágenes que se pueden observar, así es como lo veríamos en los distintos frotis sanguíneos. Ok, para la primera tabla, que es la tabla 3, va a hablar del diagnóstico diferencial de hemoglobina S heterocigota y la hemoglobina S homocigota. Cuando hablamos de una hemoglobina S heterocigota, la hemoglobina va a ser normal, los depranocitos van a ser negativos ocasionales, los codocitos van a ser negativos o escasos, la inducción de pranocitos va a ser positiva
Y la electroforesis de hemoglobina, su banda va a ser situada en la región de la hemoglobina S del 35 al 50%. Y los reticulocitos van a ser normales. Y cuando se va a hacer una hemoglobina S homocigota, va a ser del 6 a 9 gramos sobre decilitros de hemoglobina. Los depranocitos van a ser moderados o abundantes, los conodocitos van a ser igual moderados o abundantes, y la inducción de depranocitos va a ser positiva. La electroforesis de hemoglobina igual va a ser situada en la región de la hemoglobina S, pero al 97%, y los reticulocitos van a ser aumentados. La tabla 4 nos va a hablar del diagnóstico diferencial de S-beta talasemia hemoglobina S homocigota. Cuando se hable de la S-beta talasemia, la hemoglobina va a ser del 5 a 8 gramos sobre decilitros. Los depranocitos son escasos o moderados. Los codocitos son moderados. Y la inducción de depranocitos es positiva. La electroforesis de hemoglobina en hemoglobina A2 va a ser del 4 al 7%, la hemoglobina S va a ser del 93 al 96%, y la hemoglobina F y hemoglobina A1 van a ser variables. El hierro sérico va a ser elevado. Y cuando se trate de una hemoglobina S homocigota, la hemoglobina va a ser del 6 a 9 gramos sobre decilitros. Los depranocitos son moderados o abundantes. Los codocitos igual son moderados y abundantes. La inducción de depranocitos va a ser positiva. Y la electroforesis de hemoglobina va a ser de banda situada en la región de hemoglobina S al 97%. Y el hierro sérico va a ser normal. La cuarta tabla nos va a hablar del diagnóstico diferencial de hemoglobina S heterocigota y la hemoglobina C hemoglobina C heterocigota y hemoglobina C homocigota. Ok, cuando hablemos de la hemoglobina C homocigota, la hemoglobina va a ser de 8 a 12 gramos sobre decilitros. Los depranocitos van a ser negativos, los codocitos y células plegadas son moderados o abundantes. La inducción de depranocitos va a ser negativa. La electroforesis de hemoglobina en hemoglobina A2 va a ser del 100%. Cuando se hable de la hemoglobina C heterocigota, la hemoglobina va a ser normal, los depranocitos van a ser negativos, los codocitos y células plegadas son moderadas y la inducción de depranocitos es negativa. La electroforesis en hemoglobina, su hemoglobina A2 va a ser del 50% y la hemoglobina 1 va a ser del 50%. Y por último, la tabla 6, que es el diagnóstico diferencial de hemoglobina en SC, hemoglobina S heterocigota. Ok, cuando hablemos de la hemoglobina SC, la hemoglobina normal, la hemoglobina va a ser normal. Los depranocitos son escasos, los codocitos van a ser moderados. La inducción de depranocitos es positiva y la electroforesis de hemoglobina va a ser de hemoglobina A2, 50%, y la hemoglobina S, 50%. Cuando hablemos de la hemoglobina S heterocigota, la hemoglobina va a ser normal, los depranocitos son negativos ocasionales, los codocitos son escasos, la inducción de depranocitos es positiva, y la electroforesis de hemoglobina va a ser en hemoglobina S de 30 a 50%. Ok, la siguiente morfología, vamos a hablar de la terminación de glucosa de 6 de fosfato y de hidrogenasa, los COMS directo en positivo, la clínica y precalentar la muestra a 37 grados centígrados. La primera, bueno, así es como la vamos a observar. Creo que no se ve cómo se muestra en la imagen. Va a ser la determinación de glucosa de fosfato, 6 de fosfato de deshidrogenasa va a ser deficiencia y va a ser una anemia hemolítica por oxidantes. Los COMS directo positivo, así es como se va a encontrar en la imagen en el frotis, y va a ser por una anemia hemolítica autoinmune en adultos y la anemia hemolítica del recién nacido. Y en la clínica, así es como lo observamos
En el frotis va a ser por la coagulación intravascular diseminada, el síndrome urémico hemolítico y la purpurina trombocitopénica trombótica. Y precalentar la muestra a 37 grados va a ser una ASC antimicroplasma, una leucemia linfocítica crónica o un idiopático. Y así es como se muestra en un frotis sanguíneo, ya cuando lo observamos al microscopio. Y por último, vamos a hablar cuando sean elevados. Al igual que cuando es normal, se va a hacer un recuento de reticulocitos, el cual igual va a ser por aumento y disminuido. Primero vamos a hablar del aumento. Va a ser una falsa macrocitosis, el cual se va a deber a una anemia hemolítica o una anemia por alcoholismo. Bueno, ahora los disminuidos. Después vamos a hablar de una verdadera macrocitosis. Esta se va a dividir en la determinación de ácido fólico en vitamina B12. Van a ser ácido fólico y vitamina B12 normales o aumentados, que se va a deber a la anemia Fanconi o anemia de disertropoyética congénica tipo 1 y 2. Y la segunda va a ser por ácido fólico disminuido y vitamina B12 disminuida. Va a ser una anemia megaloblástica y su morfología la vamos a observar como en imagen y así es como lo veríamos en un frotis sanguíneo.